Fue una de sus más atrevidas afirmaciones. Algún poder invisible ha guiado determinado el desarrollo evolutivo del hombre. Lo dijo el descubridor de la evolución de las especies. No nos referimos a Charles Darwin, no. Hablamos de Alfred Russel Wallace, un hombre tratado injustamente por la historia de la ciencia. A menudo olvidado, muy pocos saben que fue él quien primero postuló que la selección natural era el motor de la evolución, pero Darwin, con quien colaboró, acabó por dar forma al más relevante de los avances científicos que conoció la humanidad. El mismo Russel Wallace nunca cuestionó a Darwin como padre de la evolución. Según sus biógrafos, la modestia de nuestro explorador provocó que hoy conozcamos al wallacismo como darwinismo. No importa, porque lo verdaderamente interesante es que Darwin y Wallace dibujaron el futuro. El primero porque señaló el camino a seguir a la ciencia ortodoxa, y el segundo porque hizo lo propio, pero alimentando la heterodoxia como una bandera que jamás debería plegarse, y todo partiendo de la misma teoría. Wallace nació en Leeds, Inglaterra, en 1823. De familia pobre, su sueño, viajar a lejanos paraísos zoológicos, pasaba por su propio trabajo. Fue ahorrando poco a poco mientras durante los fines de semana se lanzaba al campo para recoger bichos. Cuando reunió el suficiente dinero se lanzó a la aventura. Su primera expedición le hizo llegar a la desembocadura del Amazonas. Rellenó cientos de cuadernos de campo y se hizo con una excelsa colección de pájaros, monos, insectos. Lo perdió casi todo en su regreso a Inglaterra como consecuencia de un naufragio horrible. Salvó sus notas, salvó, en definitiva, su teoría. Nuestro explorador, un naturalista de vocación, no se amilanó, y en cuanto pudo se embarcó en nuevas aventuras que le condujeron al archipiélago malayo. Estudió diversas especies animales y en 1855 escribió su primera aproximación a la teoría de la evolución. Faltaba casi un lustro para la publicación del libro de Darwin. 3 años después, la desarrolló casi por completo, redactándola en mitad de una aguda crisis de malaria. Estaba en Malasia. Se escribía a menudo con Darwin, coincidían en lo esencial, pero luego discreparon. Y fue en ese momento cuando Russel Wallace se convirtió en padre científico de los heterodoxos que investigan el pasado de la especie humana. Ambos aseguraban que las especies vivas evolucionaban y que lo hacían mediante la selección natural, la supervivencia del más apto. Pero Russel Wallace estaba convencido de que el ser humano escapaba a las leyes evolutivas. Consideró que la inteligencia y el habla eran dos capacidades cuya aparición no podían explicarse por la evolución. Pensaba que la mente había sido infundida de forma inexplicable en un simio evolucionado, y teorizó que esa aportación se efectuó, textualmente, por el mundo invisible del espíritu. El hecho de que defendiera esa posibilidad desde posiciones científicas, las mismas que las de Darwin, ha prorrogado el debate sobre la naturaleza última del ser humano hasta el día de hoy. Es más, Russel Wallace estudió en el archipiélago malayo y en otros lugares diferentes grupos humanos. Investigó nuestra especie, como no lo hizo Darwin. Sin embargo, la fuerza mediática de Darwin, un absoluto escéptico, condujo al ostracismo científico a Russel Wallace. Como decíamos, la historia ha reconocido su trabajo, pero en letras pequeñas. Por ello se le ha tomado como un padre de las corrientes alternativas a las versiones científicas oficiales. Russel Wallace siempre creyó que el ser humano era especial, en su origen, desarrollo y naturaleza. Investigó los poderes de la mente y concluyó que era posible la transmisión del pensamiento a distancia. Provocó más de un revuelo al introducir en foros de debate estas cuestiones hoy marginales. Y más que revuelo, causaron tempestades sus estudios sobre los médiums. En aquellas fechas en las que emprendió sus pesquisas al respecto, finales del siglo XIX, proliferaban individuos que aseguraban estar en contacto con el más allá. Supo que muchos casos eran falsos, pero descubrió investigando que los hubo auténticos. No se lo perdonaron. Y fue arrojado al rincón de los heterodoxos, pero gracias a ello es el padre de nuestros exploradores del misterio.